Ok, bueno, hoy vamos a trabajar lo que es tejidos. Los tejidos, dentro de lo que es la estructura del módulo, viene siendo la segunda unidad, que tiene que ver mucho con la relación entre células. Debemos recordar brevemente que una célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, pero que dentro de la organización celular, las células se van uniendo una con otra. Cuando una célula en conjunto se une una célula, dos células o más células, estas entonces van a formar una nueva estructura dentro del cuerpo o dentro del ser vivo que se le conoce como tejido. Los tejidos, entonces, en sí van a realizar una función. Dentro de los tipos de tejidos que existen, por ejemplo, en el cuerpo humano, existen diferentes tipos de tejidos. Tenemos tejido óseo, tejido muscular, tejido nervioso, tejido sanguíneo, en fin, cualquier tipo de tejidos que forman una estructura y una función dentro del cuerpo humano. Si nos vamos a los tejidos entonces vegetales, también existe una organización específica de ellos. Debemos recordar que las plantas, al igual que nosotros los seres humanos, pues pertenecemos a un tipo de estructura en la cual nuestras células hacen una función específica. En el caso de las plantas, existen igual diferentes tipos de tejidos. Tejido embrionario, tenemos tejido, por ejemplo, el xilema, el floema, los tejidos vasculares, que son los que también tienen que ver mucho con la formación de las plantas. Entonces, la organización de los tejidos es muy importante, ya que cuando un tejido, a su vez, se va organizando y va formando uno con el otro, va a formar entonces lo que es un órgano. Y esos órganos, a su vez, dentro de la organización celular o estructura celular de los seres vivos, entonces van a formar los que son sistemas. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar viendo, por ejemplo, la función específica de un tejido que aparece en el módulo. En el módulo hay una serie de tejidos, los cuales están las definiciones, por ejemplo, del tejido óseo. ¿Para qué sirve el tejido óseo? El tejido óseo, la función principal tiene que ver con la función de establecer sostén o dar forma, por lo menos, a nuestro cuerpo. A su vez, el tejido óseo está formado por una serie de células específicas que se llaman osteocitos o osteoblastos. Si nos vamos al tejido muscular, el tejido muscular a su vez está formado por miocitos, que son las células encargadas de dar la contextura de lo que es el tejido muscular. Si nos vamos a las funciones, por ejemplo, del tejido nervioso, el tejido nervioso está formado por unas células específicas que se llaman las neuronas. Entonces, a su vez, cada una de ellas tiene una función dependiendo del tipo de trabajo que va a realizar. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajarles o vamos a desarrollarles un tipo de tejido a través de lo que es un PowerPoint explicando la función. Vamos a presentar o vamos a ver lo que es el tejido, por ejemplo, eh, el tejido tegumentario. Vamos a proyectarles aquí. Ok. Este es el tejido tegumentario, que tiene que ver mucho con la función principal de protección en nuestro cuerpo. Entonces, el tejido tegumentario es un sistema tegumentario que está formado por la piel y órganos o estructuras anexas. Es un órgano de mayor extensión del cuerpo, ya que dentro de lo que es la organización celular están las células epidérmicas, pero está entonces, cuando una célula se organiza una con otra, forma un tejido, como ya les he dicho. En este caso es el tejido tegumentario o que es el órgano digamos, más extenso dentro de nuestro cuerpo y su función principal es la de protección. Presenta el 16% del peso de nuestro cuerpo, es decir, que la mayor parte de nuestro cuerpo, en este caso el 16%, está formado por el tejido tegumentario. Las principales funciones: protección, regulación térmica, ayuda a mantener la temperatura y regular la temperatura de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos calor, una de las funciones es la de liberar ciertos tipos de sustancias en forma de sudor. La liberación de sudor hace que nuestra temperatura comience a descender. Si tenemos, por ejemplo, frío, entonces hay una leve contracción muscular que tiene que ver ahí mucho con los tejidos musculares y eso entonces genera calor. Otra función del tejido tegumentario es la excreción. Realiza
diferentes funciones de liberación de sustancias a través de los del sudor, sales y otros tipos de sustancias metabólicas que se liberan a través de lo que es el sudor. La síntesis sintetiza vitamina D y la melanina. La melanina es un pigmento que nosotros tenemos en nuestra piel que nos da la coloración característica a cada uno de nosotros. Entonces, según la cantidad de melanina que presenta una persona, así mismo va a ser la concentración y la coloración o la pigmentación de la piel en nuestro cuerpo. Discriminación sensorial mantiene una información al individuo con el medio ambiente que lo rodea. Es decir, como funciona de protección, también tiene niveles sensoriales los cuales detectan, por ejemplo, presencia de calor, presencia de frío, o sea, si hay frío o cambios de temperatura en el ambiente. Entonces, por eso tiene que ver mucho con la discriminación sensorial. Entonces, dentro de lo que es la estructura, está constituida por diferentes tipos de capas. Esas capas son tejidos, pero debemos recordar que esos tejidos a su vez están formados por células. Entonces, en este caso son células epidérmicas y están entonces las células dérmicas, o sea, lo que es el tejido en sí. La capa epi significa la capa superior, la dermis y la que está en la parte inferior. Dentro de lo que es la epidermis, entonces es un tejido del organismo más expuesto a las agresiones, debe estar necesariamente adaptado para la renovación y reparación. Es decir, a través de ciertos procesos metabólicos y de división celular, nuestra piel tiene la capacidad de las células, a través de un proceso que se llama mitosis, de regenerar o de producir células madres y que a su vez entonces las células madres tengan ese mecanismo de originar células hijas. Entonces, la epidermis es un epitelio estrificado cuyas células reciben el nombre de queratinosis. Es decir, dentro de lo que es la misma sustancia que dentro de las células están, entonces hay ciertas sustancias como proteínas que tienen que ver mucho con la formación de la célula. Y este es un esquema de lo que es la estructura de nuestras células a nivel epidérmico. Es decir, la estructura que vemos aquí, que son como células alargadas, cada una de ellas es una célula. Bueno, esas células se organizan y forman estructuras, entonces constituyen lo que se llama el tejido epidérmico. Estos puntitos que se ven aquí son los tejidos. Si nos vamos entonces, el núcleo que está aquí, el que está más redondeado, se llama núcleo. Esos espacios que hay intercelulares que están aquí es el citoplasma y esa estructura que rodea a la célula, que la protege, a su vez, es la membrana celular. Esta otra imagen que tienen ustedes acá es básicamente cómo se organizan la estructura a nivel de lo que es el folículo, o sea, de los vellosidades. Esta estructurita que se ve aquí, pegada a este grupo de células, no es más que la base de lo que es el folículo o la unidad donde va pegada el pelo, donde se inserta dentro del tejido tegumentario. Vamos a pasar a la siguiente. La dermis. La dermis es el tejido conectivo de la piel, es un tejido laxo, en su parte más superficial y denso, no moldeado e irregular. Y tiene unas estructuras que se llaman colágeno, que le da un cierto tipo de elasticidad. Es por eso que nuestra piel, gracias a esta fibra que se llama colágeno, que nuestra piel tiende a ser resistente, tiende como en ocasiones a extenderse, ¿verdad? Porque las células dentro de lo que es el citoplasma tienen esta estructura que se llama colágeno y esto le permite a la célula expandirse o abrirse un poco. Entonces, por eso es que nuestra piel tiende a estirarse de acuerdo a la concentración de colágeno presente en la célula dentro del tejido epidérmico, entonces esta se extiende. Vamos a la siguiente, la hipodermis. Okay. La hipodermis viene siendo una estructura subcutánea que tiene que ver con
almacenamiento más que todo de cierto tejido, un tejido especializado que tiene que ver con el almacenamiento de energía en forma de tejido adiposo. Es decir, eh, dentro de las células de nuestro cuerpo hay células que tienen la capacidad de almacenamiento de energía en forma de lípidos o de grasa. Esas células se llaman células adiposas. Cuando esas células se unen una con otra, entonces forman el tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo, la función de él es almacenamiento de grasa. Entonces, normalmente esas células, por lo general, siempre se van a almacenar en lo que viene siendo en la parte abdominal, en los glúteos o en la parte de los maxilares, en la cara. Entonces, tiende a almacenarse ese tipo de tejido de acuerdo al tipo de metabolismo que cada uno tengamos. Si almacenamos demasiado tejido adiposo, entonces comenzamos a subir de peso. Entonces, una de las funciones de este tipo de tejido es del almacenamiento de grasa. Va a depender entonces si las células o almacenan mucha o poca grasa, depende del tipo de alimentación que tengamos nosotros. Ok, dentro de lo que son las otro tipo de estructura importante dentro del tejido tegumentario están las faneras, que son como órganos anexos o células anexas que se encuentran en ciertos tipos de organismos vivientes. En este caso, ciertos tipos de, por ejemplo, en aves y en otro tipo de reptiles. En reptiles, este tipo de tejido epidérmico se modifica y se vuelve mucho más, digamos, más duro, con muchas más funciones protectoras. Entonces, en algunos casos pueden ser, por ejemplo, se convierten en camas, en plumas, o se modifican en pelos, uñas o cuernos, dependiendo del tipo de estructura, dependiendo del animal. Entonces, como ustedes ven, no solamente en nuestro cuerpo va a haber una organización celular que inicia con una célula, sigue la organización celular formándose en tejidos, sino que en todos los organismos vivientes, tanto en plantas como animales, dependiendo del tipo de célula, sea animal o sea vegetal, hay una función en la cual las células se organizan y forman tejido. En este caso solamente estamos explicando puro tejido animal, con células animales en este caso. Bien, dentro de las funciones también está lo que son los pelos. Los pelos de los mamíferos es una modificación dentro del tejido de las células animales, las cuales se han transformado de acuerdo al tipo de función que va a ser en una estructura que se le conoce como pelo. Entonces no es más que un folículo, el cual dentro de las células se va modificando, y va emergiendo, crece y va formando entonces esa estructura que normalmente conocemos como pelo. Pero dentro de esa estructura también el color del pelo va a depender de la concentración o el pigmento que ya les hemos mencionado, que se llama melanina. Entonces, de acuerdo a la concentración de melanina, encima vamos a hacer la coloración de ese pelo. O, en este caso, si hablamos de pelo, el color, o en el caso de nosotros, tiene que ver entonces la concentración de melanina en nuestra piel. Lo que nos hace entonces tener diferentes tipos de coloraciones dependiendo del tipo de raza. Las uñas, que se originan y crecen de modo similar a lo que son los pelos, entonces de igual forma, ahí tiene que ver una modificación a nivel celular en el cual las células se han modificado y se han engrosado y entonces surge ese tipo de tejido que va formando entonces la modificación y surge entonces lo que son las uñas. En la piel también se localizan diferentes tipos de terminaciones nerviosas, sensoriales, que como les mencionábamos anteriormente, también tiene que ver mucho con los cambios de temperatura o cambios abruptos que hay en el medio que estamos, en nuestro hábitat. Entonces, esos sensores tienen que ver, trabajan en coordinación mucho con el sistema nervioso, los cuales van a transmitir fenómenos de dolor, fenómenos de sensación de frío, de calor. Entonces, todos esos cambios de temperatura táctiles, térmicos, se transmiten a través de receptores que están en nuestra piel.
Dentro de lo que es, al igual que cualquier tipo de célula, sufren afectación. Entonces esas afectaciones se transforman en enfermedades. Muchas de ellas son, en ocasiones, son por la presencia de organismos patógenos como bacterias, virus o hongos, los cuales tienen la capacidad de entrar a las células epidérmicas, por ende deteriorar el tejido epidérmico, el tejido tegumentario, y producen los diferentes tipos de lesiones corporales que normalmente en algunos casos conocemos. Y bueno, dentro de ellas, por ejemplo estas, que son algún tipo de manifestaciones por hongos, y debido a un proceso anormal dentro de lo que es la mitosis, cuando las células madres están dividiéndose y formando células hijas dentro del tejido epidérmico, surge entonces lo que es comúnmente se conoce como cáncer de piel, debido a que recuerden que las células, todas las células de nuestro cuerpo se regeneran, todas las células somáticas de nuestro cuerpo se regeneran. Entonces, estas células tienen la capacidad de las células madres originar células hijas, pero cuando ocurre esa división, ya sea por presencia de agentes externos como químicos, rayo ultravioleta o cualquier otro tipo de malformación a nivel genético, entonces las células se dividen de forma anormal dentro de las células epidérmicas, entonces surge lo que es el cáncer, que es una de las manifestaciones o una de las enfermedades más comunes. Estos son los tipos de tejidos que existen. Hoy solamente le hemos explicado lo que es el tejido epidérmico, pero en su módulo aparecen diferentes tipos de tejidos y de diferentes tipos de organizaciones a nivel celular. Tenemos, por ejemplo, los tejidos conectivos, los tejidos adiposos, que ya les mencionamos en todas las funciones, el tejido sanguíneo, tejidos conectivos densos, que son los que tienen que ver con los tipos de ligamentos, el tejido cartilaginoso, que tiene que ver directamente con lo que es como movilidades entre las extremidades, y el tejido óseo, que tiene que ver específicamente con la formación de los que es tejido a nivel del sistema óseo en particular. Estos son algunos ejemplos entre los tejidos. Si vemos estos ejemplos de aquí, vamos a ver diferentes tipos de estructuras celulares. Dentro del tejido conectivo, si nos enfocamos en el tejido conectivo, vamos a ver que esas estructuras que se ven así alargadas, cada una de ellas es una célula. Y esos puntos que se ven morados en la imagen vienen siendo los núcleos de la célula. Si nos vamos al tejido epidérmico, cada una de esas unidades que están allí alargadas, de color más o menos rojizo, y esos puntitos que se ven en cada una de ellas son los núcleos, y como pueden observarse en estas imágenes, se ve claramente que cuando una célula se une una con otra, entonces va a formar esa nueva estructura que se llama tejido. El tejido muscular sí son células más alargadas, más fibrosas, son propias de los tejidos musculares. Y bueno, el tejido nervioso, observen que ahí se ven unas bandas, unas estructuras alargadas que forman como una especie de, como si fuese una estrella, y que cada una de esos bracitos tienen como una prolongación. Esas son las neuronas, que forman parte de lo que es el tejido nervioso, y cada una de esas estructuritas que se ven allí, usted tiene que localizar, lo principal es, en el centro aparece como un puntito morado, ese es el núcleo. Entre el punto morado, que es el núcleo, a la periferia de la célula, entonces es el citoplasma, que se ve color como rojizo. Y ya el contorno de la célula, la forma es la membrana. Dentro de los tejidos musculares, pues, si nos vemos aquí la parte de los tejidos musculares, que también aparece las definiciones en sus módulos, y recuerden que están formados por unas células específicas que se llaman miocitos. Entonces, cada una de ellas, de acuerdo al tipo de músculo que forma nuestro cuerpo, si nos vamos, por ejemplo, los músculos cardíacos, el músculo que forman nuestros estómago, por ejemplo, o los músculos de nuestro brazo, cada una de esas tejidos musculares tiene una función diferente, pero cada una de ellas tiene una forma. Además de la función, tiene una forma. Entonces, observen los tipos de tejidos de acuerdo a la función que hace, pero musculares, pero de acuerdo al músculo, o sea, al órgano. Las células musculares cardíacas son como más fibrosas, pero son más fuertes, debido a que ese músculo tiene que estar rígido,
en el aspecto que tiene que estar bombeando sangre constantemente. Las células que forman nuestros músculos a nivel de, por ejemplo, brazos, piernas y demás, entonces son como más ovalados, ¿no? Pero si nos vamos a los músculos que forman o recubren nuestra parte interna de nuestro estómago, entonces son unas bandas o unos músculos mucho más lisos y alargados. Entonces, de acuerdo a la función, ellas también tienen entonces una forma, de acuerdo al trabajo que van a hacer dentro de nuestro cuerpo. Lo siguiente. Este es otro esquema, viendo entonces la organización que tienen los tipos de tejidos, cómo se organizan dentro de nuestro cuerpo. Si nos vamos al tejido sanguíneo, que forman lo que es el sistema circulatorio, pues el tejido sanguíneo a su vez se tiene que subdividir en diferentes tipos de células, que son las que lo forman. Cada una de esas células, entonces en su conjunto y de acuerdo a la función que hace, va a formar el tejido sanguíneo. ¿Cuáles son esas células? Bueno, está por ejemplo los leucocitos, que tienen que ver mucho, o glóbulos blancos, que tienen que ver mucho con la defensa y protección de nuestro cuerpo. El otro tipo de células que forman el tejido sanguíneo, tenemos lo que es los eritrocitos o los glóbulos rojos, que tienen que ver con el transporte de sustancias nutritivas, tiene que ver con el transporte de dióxido de carbono y de oxígeno. Y el otro tipo de células que vienen siendo las plaquetas, que tienen que ver mucho con la coagulación sanguínea. Entonces, esas tres tipos de células principales son las que forman el tejido sanguíneo dentro de nuestro cuerpo. Este otro esquema, basándose en lo que le estamos mencionando, cómo se organizan los tipos de tejidos y la función que van a realizar en nuestro cuerpo en forma general. Y bueno, esta ha sido la introducción al tema de lo que son los diferentes tipos de tejidos animales que están dentro de lo que es la estructura de nuestro cuerpo. Falta para la próxima clase entonces trabajar lo que son los tejidos vegetales. Sin embargo, ya con la explicación de tejidos animales ya pueden comenzar a leer un poco mejor y comprender mejor lo que es la unidad de los tejidos que aparecen animales. Y en el caso de los tejidos vegetales, pues igual existe una estructura. Allá se mencionaría entonces para la próxima clase lo que son los xilemas, el floema, los tejidos de conducción, de protección de las plantas, los tejidos embrionarios, cuáles son las funciones principales. Entonces los trabajaríamos en la siguiente clase.